están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime, una semana donde, entre otras cosas, para que usted cómo pasan cosas tan relevantes, la Comisión de Expertos ha terminado una fase requete contra importante de su trabajo, porque ahora, la próxima semana, empieza a votarse ya en pleno los acuerdos que se llegaron en las comisiones. Es decir, ya empieza a tomar el esqueleto de la nueva Constitución que tendrán que trabajar los consejeros y luego el 17 de diciembre los chilenos y chilenas tendrán que votar si están o no a favor o en contra de esa propuesta, empieza a tomar forma ya muy en serio y revela la capacidad también de acuerdos, aunque un momento hubo distancia y tensiones normales de diferencias de opinión e ideológicas, acuerdos que van dándole fisonomía a este anteproyecto que habrá que presentarle el día 6 de junio a los consejeros elegidos para que ahí empiecen a trabajar durante los 5 meses. Vamos a conversar sobre eso con dos ex convencionales, pero también esta es la semana donde empieza a da la impresión que a desanudarse un nudo que pareció ciego en un momento, el tema ISAPRES, un proyecto de ley del gobierno que, a juicio de los críticos de ese proyecto, no viabilizaba la salud privada o el aseguramiento de la salud privada y eso podía llevar al colapso, decían algunos, de toda la salud en Chile. Bueno, vino un proyecto paralelo muy criticado incluso por el presidente de la República. Ahora surge una tercera vía y el gobierno se abre entonces a flexibilizar eventualmente un proyecto de ley que hay que hacer para dar cumplimiento a un fallo de las ISAPRES. Cosas así de relevantes son las que están pasando por estos días. Estos temas y todos los que nos dé el tiempo para poder conversar con otros invitados hoy en Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y como lo sabe, usted va a aparecer ahí un código QR que usted puede escanear para poder ver este programa, los resúmenes hacia atrás, partes, los programas anteriores de Estado Nacional del domingo y los que estamos haciendo los jueves en la noche, aquí en Canal 24 Horas, a través de Spotify. Los escanea ahí y ya directamente se va al Spotify a esta modalidad podcast, si se quiere, para escuchar Estado Nacional. No hay tiempo que perder. Presentamos a nuestros panelistas de esta noche. Constanza Juve, abogada constitucionalista y ex convencional, militante UDI, Constanza. Buenas noches, Constanza, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muy contenta de estar acá. Muy buenas noches también, Marco, y a todos quienes nos están viendo hasta ahora. Y bueno, Marco Barraza, ex ministro y ex convencional, académico y militante del Partido Comunista. Marco, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, gracias. Hola Constanza y saludos a todas y a todos. Yo mencionaba al principio que se termina una de las fases internas dentro del proceso de los expertos que toma relevancia porque ya tiene que ir a pleno y al pleno se vota, se ratifica y uno debiera suponer, ustedes son expertos, han participado de procesos similares, donde los plenos debieran respetar lo que se acordó internamente en cada una de las comisiones, ¿no es así? O sea, ya va tomando forma. ¿Qué es lo que más le llama la atención de los acuerdos que se ha llegado? Constanza. Bueno, yo creo que en realidad el anteproyecto tiene algunas buenas noticias, otras quizás malas y otras quizás que hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Dentro, al menos para mí, de las malas noticias, el hecho de que se persevere con el tema ideológico de no querer dejar establecido el derecho a elegir en materia de salud, el derecho a elegir en materia de seguridad social, que son temas a los que los chilenos le dijeron que sí en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que le han dicho que sí en términos ciudadanos, y me parece que eso es una muy mala noticia. En términos, por ejemplo, del sistema político independiente que sea transitorio, la paridad me parece que después, sobre todo de no solamente la experiencia que nosotros tuvimos en la convención, sino que también lo que ha pasado con el Consejo Constitucional, también me parece una muy mala noticia. Una de las grandes conquistas que ha tenido la democracia moderna es el sufragio universal, que mucha gente pueda votar, la mayor cantidad de personas puedan votar, y la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. Y la paridad le mete la mano a la urna y me parece que simplemente como que no se ha aprendido la lección de lo que ha pasado. Explícame un poco, porque yo leo que en el inciso 2 del artículo 1 del anteproyecto queda: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que por lo menos está en los bordes, o sea, sí, no se innova en eso, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a los principios de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. ¿No está allí contenido entonces, por ejemplo, la provisión mixta en salud o en educación, al decir que pueden ser instituciones
estatales y privadas. ¿Por qué dices tú que es una mala noticia que no estén la posibilidad? Porque ese concepto finalmente es un principio, ¿cierto? Por eso está también en el artículo primero, si uno lo lleva quizás a las partes que tiene una Constitución, si lo tuviéramos que dividir en tres. Tienes la parte de idea de derecho, que son los principios, que en la Constitución vigente son las bases de la institucionalidad, la parte orgánica, que es el sistema político, cómo pesan y contrapesan los poderes, y la tercera parte, que son los derechos. Y en los derechos, esas indicaciones que establecen o que buscaban dar la misma tranquilidad que en algún minuto nosotros tratamos de dar en la Convención Constitucional, pero que una y otra vez nos dijeron que no, bueno, es ahí donde se rechaza. Entonces, claro, se establece eso y a partir del concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, las instituciones estatales y privadas, uno podría desprender que está el derecho a elegir, pero es un principio que también se sujeta a interpretación. Entonces, mientras más clara quede la norma, mejor. Marco. Mira, yo tengo una valoración un poco aún moderada, podría decir, respecto de lo avanzado por el Comité de Expertos, básicamente porque la aprobación en general de las normas propuestas a mí me parece que fueron bastante insuficientes. De hecho, sin ir más lejos, esto de que se defina que Chile se organiza como un Estado democrático y social de derecho y no que es un Estado democrático y social de derecho. Él se organiza versus qué es. Hay una condición esencialista que se relativiza respecto del carácter del Estado. Y yo creo la que palabra cambia, tu juicio, un sentido muy profundo. Y yo creo que ese pudiese ser una materia que sea observada en el Comité de Admisibilidad. Porque desdibuja la esencia de la definición de uno de los 12 principios. Reconozco que el texto, en la aprobación en general, era más débil desde el punto de vista del Estado democrático y social de derecho que algunas modificaciones que se hicieron con ocasión del debate en enmiendas. Se fortaleció a tu juicio, entonces sí, el Estado social pero en algunos derecho. puntos y en otros puntos no. O sea, por ejemplo, yo claramente desapruebo que se haya eliminado la progresividad en la educación gratuita, en la educación superior. A mí me parece que es un avance democrático. Que estaban las enmiendas eso, que estaba, que yo las leí, sí, pero lo que pasa es que en la discusión del Comité de Expertos era la alternativa de las fuerzas, digamos, oficialistas, era la progresividad, la gratuidad en la educación superior, que inicialmente estaba contenida, y desde la derecha se planteaba con otras alternativas de financiamiento. Esas otras alternativas de financiamiento abren la puerta, por ejemplo, a un CAE, un tipo de crédito. Algún tipo crediticio que le ha hecho mucho daño al país, y especialmente a las familias. Entonces, creo que el debate en materia de discusión de normas constitucionales aún es muy preliminar. Indistintamente, creo que lo que sí creo que fue correcto y que fue algo que impulsó el sector progresista transformador es que más bien sea enunciativo y no tan profundo, de manera tal de que el Consejo Constitucional tenga más espacio para la deliberación. Y que esta última parte a ti te hace algún ruido, te merece alguna crítica cuando dice que promueve el desarrollo de este Estado social y democrático de derecho, promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a los principios de responsabilidad fiscal. Primero, que haya sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y a través de instituciones estatales y privadas, es decir, provisión mixta, esos dos conceptos. Preciso inmediatamente. En el texto rechazado, la responsabilidad fiscal estaba incorporada. O sea, aquí esto no te hace. Sí, lo que pasa es que sí me parece que en términos de principio debiese primero incorporarse la progresividad en los derechos sociales junto con la responsabilidad fiscal. No disociar la intención, la orientación del Estado desde el punto de vista de la satisfacción del derecho con los resguardos en la administración del Estado que permita tener sostenibilidad económica para los derechos. A mí me parece que eso es esencial. Creo que ahí es otro elemento de mejora desde el punto de vista del Estado democrático y social de derecho. Y es parte del estándar en materia de derechos humanos. O sea, respecto al orden no... Sí, pero en Chile lo que no está explícito en materia... Bueno, yo comparto contigo, por eso creo que está bien, eso está mal no haber incluido la libertad de elección de manera explícita. Ahora, en segundo lugar, ahí discrepando con Constanza, en materia de provisión mixta, Chile, antes de la constitución de la dictadura, tuvo provisión mixta. El problema es que se desdibuja con un principio de subsidiariedad que es omnipresente en todo orden de cosas. Qué buen Menos punto. mal, Está en esta redacción,
el artículo 1, ¿está la subsidiariedad, Constanza? Mira, porque algunos dicen que juegan los dos elementos aquí. O sea, yo creo que juegan los dos elementos, pero quizás voy a hacer un statement inicial. A mí no me gusta ni el concepto como tal, ¿ya?, de Estado subsidiario ni el Estado social y democrático de derecho, ¿ya? No me gustan esos dos conceptos, incorporarlos en la Constitución. Independiente, es borde, por lo tanto es razonable que esté de manera explícita así. Precisamente por algo que decía Marco, de que ese tipo de conceptos al final quedan mucho para la interpretación. Entonces, ¿qué se entiende por Estado subsidiario? Lo vas a dejar a la interpretación. ¿Qué se entiende por Estado social y democrático de derecho? Se deja a la interpretación. Y es por eso que a mí me gusta, por ejemplo, tal como en la Constitución vigente, no habla de subsidiariedad. No, O sea, la manera, no se explicita. Pero la caracteriza. No, pero por supuesto que sí. Y yo Ya. por eso te decía que yo no estoy de acuerdo con incorporar los conceptos, pero yo por supuesto que creo en la subsidiariedad. O sea, creo en la colaboración pública-privada, creo que el Estado no se las puede solo y además creo que le hace muy bien a los países tener una participación activa de la sociedad civil. O sea, creo que Chile al final del día se organice, se estructura a través de grupos intermedios, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. Yo creo en eso y creo que está bien que se explicite. ¿Qué es de eso que dijo Constanza? Dicho eso, pero solamente para cerrar, Matías, dicho eso, me parece que de la forma en que está redactado ese inciso, sí, se pueden conjugar los dos elementos, pero me parece también que eso tiene que quedar bien explicitado dentro del texto para evitar problemas de interpretación futuro. Lo que acaba de hacer Constanza, de manera muy descriptiva, es caracterizar el Estado subsidiario. ¿Qué de esa caracterización básicamente a ti te parece que no debieran quedar en la Lo que Constitución? pasa es que esa descripción lo que hace es omitir la importancia que tiene que tener en la satisfacción de derechos la presencia de un Estado con capacidades. Yo creo que si uno quiere asegurar bienestar progresivo, desarrollo compartido en las diferentes regiones, comunas, el mercado por sí solo no es capaz. Y no estoy diciendo que el mercado no. ¿El mercado es lo mismo que la sociedad civil, las instituciones Lo que pasa es que desde el intermedias, punto de familia? vista de la subsidiariedad, los grupos intermedios, que es la definición clásica de subsidiariedad, pierden el carácter de sociedad civil y se convierten en grupos económicos. Eso es falso, pues, Marco. Sí. Una fundación no persigue fin de lucro, una corporación, un club de fútbol, una junta de vecinos, todo eso son cuerpos intermedios. Yo no veo que estén como imbuidos así como por el mercado malo, el lucro, para nada. ¿No? Hay que distinguir fundaciones de coberturas sociales que son absorbidas, o sea, porque desde el punto de vista... hablando de un tipo de cuerpo intermedio, no de todos. Desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, la subsidiariedad reemplazó una franja importante de provisión pública. O sea, si tú me dices que el Estado va a fortalecer la educación pública, y esa es otra debilidad del texto, no consagra la educación pública. ¿Y quién tiene que cautelar que efectivamente exista provisión de educación con calidad? Principalmente es el Estado. No estoy diciendo que los privados no puedan participar. ¿Pero tiene que tener una categoría superior a tu juicio? O sea, el Estado tiene que tener responsabilidad primerísima y principal respecto de sus propias instituciones. O sea, no sería posible concebir el desarrollo del país sin universidades estatales, por ejemplo. Entonces, el que esté desprovisto de una definición de educación pública, yo creo que es una debilidad en materia de desarrollo nacional y de derechos sociales. Ahí están las grandes diferencias ideológicas. Sí, ahora yo creo que Marco explicó una fase, una arista de lo que es la subsidiariedad, pero la realidad es que la subsidiariedad en ningún caso te dice que los cuerpos intermedios, las fundaciones, las corporaciones, las empresas van a reemplazar al Estado. El Estado, por supuesto que... complementan a tu juicio. El Estado tiene funciones que son connaturales, es decir, que no pueden ser reemplazadas por privados. Y por otro lado tiene funciones subsidiarias de que lo ideal sería que lo realizaran siempre los privados, pero que por supuesto que no lo pueden realizar todos. La educación pública vamos a un punto, es un perfecto ejemplo. Vamos a un ejemplo concreto, a tu juicio. ¿Qué caso puntual sería ideal que lo hiciera primero la sociedad civil y que el Estado, si es que no lo hace esta sociedad civil, fuese en subsidio de? Es que más que ideal es algo que hoy día lo estamos viendo. En materia de salud, ejemplo. En materia de pensiones, en materia de educación. O sea, tú hoy día tienes una provisión mixta. Tienes un porcentaje de personas por ejemplo, en materia de pensiones. De niños que están en colegios. Como un ejemplo, pensiones. A ver, pensiones lo hacen los puros privados y las pensiones son desastrosas. Y el aporte previsional solidario y la PGU. Pero eso es en base
atributos generales de la República, Bueno, no es en base a la tributación, bueno, a la cotización que hace el trabajador y la trabajadora. Si lo hacen los privados más eficientemente, no lo hacen más eficientemente. Y te entrega el pilar, ¿cómo que no? No, no lo hacen más eficientemente. ¿Tú crees que el Estado estaría entregando mejores pensiones? La tasa, absolutamente, si uno mira los países, o sea, es cosa de incluso el estándar países OCDE, pero déjame terminar. La única empresa que no tiene deuda de repente es Codelco. Deje que termine Marco y luego, porque este tema interesa. No, o sea, eso no se condice con la realidad en materia de pensiones. Aquellos países en que cohabitan modelos de solidaridad-reparto con modelos de capitalización individual tienen mejores pensiones que aquellos que solo tienen capitalización individual. ¿Qué pasa? Y en el caso de Chile, las pensiones son desastrosas. No, no es mixta. Sí es mixta. No es mixta. Ese es un... ¿Es mixta? No, de ninguna manera. Lo que hace el Estado, a través del pilar solidario, es un alivio a la pobreza en materia de pensiones producto de lo que no cumplen las AFP. Seamos rigurosos y la ley lo dice. Seamos muy rigurosos. Yo creo que al final del día es que ese es el gran problema que tiene, a mi juicio, la coalición de gobierno, que la tuvo en la Convención Constitucional, que la tiene ahora, de hecho, a propósito el tema ISAPRE, que se centra, ¿cierto?, en el instrumento, ¿verdad? Se centra en quién te provee. Entonces, lo importante es de que al final del día, ¿cuál es? Yo estoy hablando de evidencias. Si me dejas terminar. No, pero es que lo que pasa es de que al final estamos hablando de dos cosas distintas, porque a mí lo que me interesa es que a la gente le lleguen mejores pensiones. A mí lo que me interesa es que las personas tengan mejor salud. Si lo entrega el Estado, si lo entregan particulares, bueno, o lo entregan los dos, fantástico. Pero el tema ahí me da lo mismo si en el fondo es uno u otro, pero me parece que es importante tener libertad de elección. Ahora, lo que yo no creo es de que por sí ante sí el Estado tenga que empezar a crear AFP estatales y todo estatal porque se asume que lo va a hacer mejor. Primero, el Estado normalmente no hace bien las cosas. Es cosa de preguntarle a cualquier persona que camina por la calle, ¿usted cómo cree que el Estado la trata? Burocrático, no me va a solucionar el problema. Pero además, que no lo hace bien, a mí no me interesa, si es que el privado lo está haciendo bien, que el Estado también tenga una provisión. ¿Decir que el Estado lo hace mal no es la misma caricatura de decir que todos los empresarios son ladrones? Porque el Estado lo hace bien en otra cosa, que tenemos policías, tenemos calle, tenemos un servicio que cobra los impuestos, tenemos una Fuerza Armada que funciona, tenemos un gobierno y una democracia, tenemos separación de poderes, y ese es el Estado. Tenemos tribunales de justicia. Sí, yo debería haber sido más precisa respecto a eso, lo que implica prestación de servicio. ¿Ya? Yo creo implica prestación de servicio, no entrega, no podemos decir que el Estado entrega un buen servicio. O sea, no es así. O sea, esa cuestión no es real. Entonces, claro, el Estado meterlo todo dentro del mismo saco, por supuesto que no, pero sí en términos de prestación de servicio. Pero eso debería haber sido más específica, estábamos hablando de salud, pensiones, educación. No, yo creo que esa es una caricatura ideológica. En materia de pensiones las evidencias son claras. Pero también te podríamos decir y no creer que siempre el Estado está primero y que el Estado lo va a hacer mejor. Lo que pasa es que el dato de realidad es que el Estado no está primero. Está bien abajo respecto de la provisión de un privada. ideal, como tú piensas. Pero si yo no estoy sosteniendo, para que quede claro, que no tenga que haber participación de los privados. Lo que sí creo es que el Estado tiene que tener un rol más preponderante. Y tener un rol más preponderante implica tener presencia en la satisfacción de servicios públicos de derechos sociales. Implica que la provisión mixta se exprese también en materia de empresas públicas. Implica darle un papel que hoy día no tiene y que desde que rige la Constitución de la dictadura a la fecha, no ha habido, evidencias que digan que los privados solos satisfacen mejor derechos sociales. O sea, tenemos cifras bien interesantes, como que del año 86 habían 200.000 alumnos en la educación superior y hoy día tienes 1.200.000, 1.300.000 alumnos en la educación superior. Sí, y tenemos el CAE. Y pasaste de un 45% de pobreza a un 8% hasta octubre del 2019. Son datos que yo creo que vale la pena tener en consideración. Y tenemos el CAE y tenemos un ingreso per cápita de $30.000, pero tenemos un salario que aún, producto de las votaciones de la derecha, está debajo de los 500.000 pesos. Bueno, como pueden ver, hay discusiones bien de fondo en temas requetecontra importantes que se están definiendo. Vamos a invitar una tercera persona a esta conversación, a este debate. Es la senadora por el Maule, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, después de una pausa. Pero yo quiero mencionarle que si usted cree que aumenta la delincuencia, bueno, No Grave Robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real.
Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos aquí en Estado Nacional Prime. Ya volví. Ya está anunciada, la presentamos, la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, buenas noches y gracias por estar acá. Hola, muy buenas noches, Matías. Estábamos hablando en la primera parte sobre algunas de las discusiones más de fondo y que ha sido más relevante la discusión constitucional. Y hay otro tema que atañe más a los políticos de parlamento, si se quiere, que es lo que te toca a ti ahora, que tiene que ver con esto de atacar en la fragmentación, atacar a los díscolos, es decir, darle más consistencia a los partidos más establecidos, más grandes. ¿Y cómo queda básicamente esto? Aprueba una barrera electoral del 5%, significa que los partidos que obtengan el 5% de los votos en la elección de diputados tendrán derecho a participar de la distribución de escaños. Los que no, sencillamente no pueden hacerlo y se reparten esos escaños. O sea, yo salí elegido, pero mi partido no logra el 5%, cooperé. Y mi cupo lo llenarán otros partidos de mi coalición. Entiendo que ha habido muchas presiones para que esto no sea así, bajar del 5 al 4, para que no queden partidos grandotes, históricos, que están ahí, jugando en el límite. La DC, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista un poquito más arriba, se salvaría, pero no sabemos qué pasa mañana. Comunes, ¿cómo lo ve, Paulina? Bueno, yo creo que esto es necesario. Lo primero es necesario que tengamos algún tipo de ordenamiento del sistema político. Ahí todos hoy día, bueno, ha habido tantos artículos que ya no sé de dónde uno lee una cosa y otra, pero esto de la sala de máquinas, bueno, si estructuramos un buen sistema político, eso no sé si asegura, pero por lo menos viabiliza un mejor funcionamiento de las instituciones. Y desde esa perspectiva yo creo que es bueno que existan muchos partidos políticos, pero que también sea un desafío para todos los partidos políticos tener un electorado, cautivarlo y luego tener esa representación para poder llegar al Congreso. No creo que sea bueno lo que vemos hoy día creo que son 22 distintos representados en el Congreso. Sí, dentro del Congreso, un poco más. lo que finalmente hace que no se puedan articular acuerdos, no puede haber una gobernanza. Incluso hoy día tenemos problemas no solo para nombrar la mesa, que puede ser en cualquier minuto censurada, etcétera, sino que para designar cargos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y otros que dependen de la Cámara de Diputados, donde no se logra poner acuerdo para los nombres. O sea, ya una cosa y quedamos sin la institucionalidad. Efectivamente. No, yo comparto, bueno, de hecho, para poder tener una buena solución, uno tiene que tener un buen diagnóstico. Y el problema que tenemos hoy día del sistema político es grave, ¿ya? Y principalmente por la mala combinación de los factores. No solamente es una cosa, porque en general se le echa la culpa mucho al sistema electoral, al cambio del sistema electoral, donde, como pasamos muchas veces en Chile, pues pasamos como de 0 a 100. ¿Ya? Entonces teníamos un sistema muy mayoritario, que privilegiaba mucho la estabilidad, la gobernabilidad, pero sacrificaba harta representatividad a un sistema que sacrificó 100% la gobernabilidad y apuntó a lo que sería la representatividad, y eso generó multipartidismo y generó fragmentación y generó también lo que decía Paulina antes, que independiente cuál sea el color político del presidente, desde que se implementó, ningún presidente ha podido gobernar bien. O sea, el primero que le tocó esto fue a Sebastián Piñera en su segundo gobierno y ahora a Gabriel Boric. Y no solamente tienes un problema de gobernabilidad en cuanto a que te cuesta encontrar acuerdos con la oposición, tienes un problema de gobernabilidad dentro de tu propia coalición, porque son tantas las mini almas y estos partidos que al final terminan siendo menos partidos personas, donde tiene un partido que tiene un representante que obviamente te genera también un problema para poder alinear a tus propias huestes. Entonces, en un sistema presidencial, tú tienes que tener un sistema que dé gobernabilidad, y en ese sentido el umbral del 5% a mí me parece del todo razonable. ¿Marco? No, yo no estoy de acuerdo con un umbral tan alto. No creo que sea una solución. ¿Estás de acuerdo con que la dispersión que hoy día hay de partidos dificulta la gobernabilidad? O sea, sí, creo que hay dispersión. Me parece que hay del orden de 22 partidos. Eso es lo que decía Paulina. Es mucho, pero creo que también hay que poner el foco en otras cosas. Que sea tan flexible desde el punto de vista de partidos regionales, creo que es un problema. Creo que fortalecer las regiones no pasa por tener partidos regionales.
creo que tiene que haber una perspectiva nacional. Creo que hay que fortalecer otros ámbitos. En general, creo que un umbral tan elevado debilita la posibilidad de emergencia de nuevas ideas. Y la democracia tiene que ser algo más dinámico que solo la autopreservación de los que ya existen. Entonces, creo que es un debate más profundo que solo el problema de... Pero compiten, pues, Marco. Y esa nueva idea de acuerdo, no es que sean escaños reservados para los partidos tradicionales. Pero un umbral de esas características limita la emergencia de nuevos partidos también. Entonces... Pero no de nuevas ideas dentro del partido. Sí, pero yo creo que Yo creo que los hacen más competitivos al final. Es más competencia. O sea, esto que está copiado de Alemania, en Alemania hay 40 y tantos partidos y no todos tienen representantes en el Congreso. Entonces, finalmente también creo que es un desafío para los partidos políticos. A mí me dicen eso, me dice usted, presidente del Partido Socialista, que está en el 6%, está ahí. Bueno, es un desafío. Obviamente yo no quiero que desaparezca mi partido, pero para que tengamos representantes en el Congreso tenemos que hacer mejor trabajo. No, y aparte no desaparece el partido, solamente yo creo que es un debate... no tienes el desaparezca escaño de- claramente tal, que es un poco... Claro. Yo creo que es un debate sobre la esencia de la democracia, no es solo un problema de gobernabilidad o de acuerdos y minorías. Creo que la discusión es más profunda que eso. Y la experiencia del 5% limita mucho la emergencia de nuevas ideas. Nosotros hoy día estamos en el 8% de acuerdo a la última elección, 8,8%, pero eso no tiene por qué ser un factor que nos dé tranquilidad desde el punto de vista del debate de ideas. Y el otro aspecto que queda consolidado en esta primera parte del acuerdo constitucional de los expertos, que tiene que ver la ley antidíscolos, por ejemplo, que si una persona es expulsada o se sale de su partido, pierde su escaño si es parlamentario. Eso debiera hacer pensar que la tendencia es a que se institucionalice más la representación y no que se individualice, no aparezcan estas estrellas solas, llaneros solitarios que se arranquen, no sé, se arranquen con las ideas propias porque son populistas, por ejemplo, en su lugar local de votación. Caudillismos locales. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o creen que engendra algún peligro? Yo creo que homogeniza todo, que puede quedar mucho el poder en el presidente o presidenta de un partido y que puede atenuar otras personalidades. Yo creo que tiene que ver cómo tú democratizas el sistema. Cuando tú tienes una persona que arrastra los votos, igual que en el fútbol, los buenos jugadores arrastran las marcas. Bueno, eso también es un problema, porque finalmente, ¿cuán representativa es esa persona y de qué? Entonces yo creo que hoy día tenemos una crisis, no solo en Chile, del sistema político. Entonces hay que tomar las ideas que son buenas de otros países o que anteriormente pudieron haber funcionado de alguna manera en Chile e instalarlas. Yo creo que el resultado de la comisión experta es bastante satisfactorio. Es un buen trabajo el que se ha desarrollado hasta ahora. Las votaciones ya empiezan la otra semana en el plenario. Sí. Pero desde el punto de vista del Partido Socialista, nosotros estamos muy conformes con el trabajo que hicieron nuestros dos expertos y nuestra experta Catalina Lagos, Gabriel Osorio y Flavio Quesada, cada uno en una comisión. Y yo creo que el resultado es bastante de buen pronóstico, digamos. ¿Y qué debería pasar? ¿Cómo ven ustedes el paso, que puede ser dramático en el sentido de que el cambio es mucho? O sea, si solo vemos, por ejemplo, que yo no sé si milita, pero creo que representa a la presidenta de los expertos, Verónica Undurraga. No sé si milita el PPD. ¿Eso milita? No milita. No milita, pero yo entiendo por lo que leí en la PPD. prensa que es de orientación... Y la nombró el PPD. La paradoja es que el PPD no tiene ningún consejero. ¿Qué decir para el otro lado? Los republicanos aquí tienen uno y aquí van a tener 23 de 50 o 22, dependiendo de la persona que salió, qué sé yo, pero gran mayoría. Entonces, son órganos súper distintos en conformación. ¿Ustedes cómo creen que va a conversar el paso de este proyecto al proyecto, Marco? Dada la experiencia más que ustedes tienen. Mira, yo quiero reiterar una idea que en el primer bloque expresé. Yo creo que tengo una valoración más bien moderada del resultado de la comisión de expertos. Creo que las enmiendas mejoraron el contenido, pero sigue siendo insatisfactorio en muchos aspectos. Pero hay que vivirse las etapas. La constitución del Consejo Constitucional va a redefinir el debate y las fuerzas de mayoría y minoría.
En consecuencia, hay que, digamos, estar atentos y atentas al debate constitucional y ir haciendo las valoraciones pertinentes. O sea, no hay que ser ni sobre... No, pues que no hay que ser ni sobre optimista ni muy pesimista. O sea, si uno quiere tener un espíritu democrático con el debate constitucional, tiene que dejar que el debate curse. Las valoraciones del texto final están por verse. Y para nosotros es clave la calidad del texto constitucional, no otra consideración. Paulina, ¿tú ves que va a haber cambios muy dramáticos dada la conformación tan distinta de ambos cuerpos? No sé si los va a haber, pero yo creo que este acuerdo que se ha logrado es bien transversal. Está Carlos Fontaura por el Partido Republicano hasta, digamos, del Partido Republicano al Partido Comunista, todo el arco representado. Entonces, creo que el proceso en sí ya es exitoso. Más allá del resultado que técnicamente podemos tener reparo, buscarle lo que yo escuchaba a Marco en la redacción del artículo 1. Claro, uno quisiera que dijera que Chile es un Estado democrático, social y democrático de derecho, y no que se organiza como. Coincido. Pero hay que buscar cómo lo podemos ajustar de mejor manera. Pero yo creo que esto de las mayorías y las minorías, finalmente una constitución tiene que ser un acuerdo. No puede ser la imposición de una mayoría por sobre otra. La vez pasada, en la convención, finalmente lo que ocurrió fue eso. Se impuso una tesis sobre otra. Y el resultado fue el que tuvimos. Entonces hoy día podemos tener la versión 2.0 de aquello, o podemos tener una constitución. Entonces yo creo que lo que nos jugamos hoy día es eso, es tener una nueva constitución. Sí, mira, yo habiendo tenido mis reservas con respecto al acuerdo, en términos del diseño del acuerdo, uno no hay ni punto de comparación con lo que fue el proceso 1, en términos del diseño. O sea, nosotros asumimos una convención constitucional que estaba llena de alteraciones, como fue el tema de los escaños reservados, sobre representados, pero de una manera ya absurda, de escaños reservados de pueblos indígenas, movimientos de independientes que se llevaron toda la parte, comillas, positiva de ser independiente, de poder competir como partido político y como pacto, pero no se llevaba ningún costo porque la gente asumía que los independientes eran como una suerte así como de técnicos superiores, cuando fueron bastante más radicales en las ideas que incluso el propio Partido Comunista. Por otro lado, también se partió de una hoja en blanco, no con un texto como se estaba partiendo ahora. Entonces, en el 155, este es un grupo más chico. Entonces, a mí por lo menos creo que está bien el hecho de haber tenido una comisión previa que preparara un anteproyecto y de tal manera que el Consejo trabaje sobre eso. Y eso yo creo que va a ser relevante. Y encuentro dentro de todo positivo el desafío de pasar de una composición A, que sería la de comisión de expertos, a una composición B, que va a ser el Consejo Constitucional. Porque eso te da cuenta de alguna forma de un control que pueda haber entre un órgano y el otro. El tema de tener el comité técnico de admisibilidad también es interesante de tener, y es algo que nosotros no tuvimos en el proceso 1. Y tenemos aquí un órgano que es experto, que es lo que muchos reclamaron del proceso anterior, pero también tenemos un órgano político, porque finalmente el órgano que hoy día va a tomar esta constitución o este proyecto es un órgano elegido democráticamente, que no necesariamente es experto, que va con una visión más política. Quiero quedarme contigo un segundo para un tema de actualidad y contingencia fuera de lo constitucional, que son las ISAPRES. Y quiero partir por la declaración que hizo hoy día el presidente Ricardo Lagos, con quien tú tienes mucha cercanía o afinidad ideológica, me imagino, no sé si personal, no sé si has trabajado con él, pero me imagino que te representa en muchas cosas. ¿Te representa en lo que dijo hoy día? En que, bueno, hizo una narración objetiva de los hechos, más que una opinión, puede alguien leerlo como una opinión, que dice que cuando él partió con el auge, que eran las garantías explícitas en prestaciones de salud, que fue muy criticado en su momento, en fin, dice que se basó y fue fundamental el aporte que hacían los dos fondos, el público y las ISAPRES. Dice algo así como, las ISAPRES fueron fundamentales en el diseño de esa política que nosotros planteamos. ¿Cómo lees tú las declaraciones del presidente Lagos? Eso es así. Hoy día el sistema del GES se sostiene con los aportes, en el fondo es un beneficio para el usuario, para el afiliado,
que tiene una garantía y no tiene que pagar o el costo es muy pequeño, pero hay un copago que lo hace la ISAPRE y otro que lo hace el Estado. O sea, funciona con 2 vías de financiamiento que son finalmente beneficiosas para el afiliado. Entonces yo escuchaba a Connie delante, Constanza, en el bloque anterior, Sí. Que decía: a mí lo que me importa es que me paguen mejores pensiones, no me importa que las pague. Si, yo ahí difiero. Yo creo que hoy día tenemos Me preocuparía un Estado... si no. Nada. No, claro, Estaría sería muy preocupada, preocupante yo para estaría todos. preocupada. No, pero difiero en qué sentido. En que la comparación yo no la haría con lo que tenemos hoy día, digamos, cómo se pagan hoy día las pensiones. Yo compararía, porque te escuchaba y yo pensaba, el Estado no siempre fue ineficiente. El Estado era eficiente en el pago de pensiones y distinguía entre distintos tipos de categorías de trabajadores en ese tiempo, entre obreros municipales, entre obreros panaderos, porque eran bien específicas las cajas. Estaban las cajas Los de las sí. cajas de la hípica, en fin, teníamos 30 y tantas cajas de previsión, si es que Empleados mal no particulares, recuerdo. sí. Ya. Los empleados particulares tenían una forma, los públicos otra, había un fondo de desahucio, había una forma que era eficiente, ¿ya? Y que daba buenas pensiones. Había una sociedad constructora de establecimientos educacionales, colegios que todavía están parados. Había constructoras de casas como la Corby y otras, que el Estado te entregaba buenas viviendas. La Villa Frey fue construida por la Caja de Empleados Particulares, que tenía una constructora. Entonces, el Estado no siempre fue ineficiente y los particulares tampoco siempre son eficientes. Basta ver el puente del Caucao y otros ejemplos que han sido desastrosos. Entonces, esto de que todo lo privado es bueno y todo lo público es malo, yo no estoy de acuerdo. Yo no he dicho eso, ¿Ya? pero solamente rectificar algo. El tema de tener... Mis abuelos trabajaron en la Caja de Empleados Particulares por el gobierno de Salvador Allende y claro, lo que pasa es que funcionaba más o menos bien para quienes estaban afiliados a la caja correcta. Porque resulta de que habían algunos que se podían jubilar con 10 años de pega, otros que se jubilaban con 15, otros con 20. O sea, no era justo el sistema, ¿ya? No era justo el sistema, era lo opuesto a lo justo. Pero las pensiones... Entonces, no si tú digamos que tomas el las Estado era pensiones, eficiente. O sea, en ningún caso era eficiente. Mi mamá ¿no? tiene pensión como de la Caja de Empleados Públicos y sus amigas que se pasaron a AFP tienen una pensión que es 5 veces, o sea, es el quinto. Esa es la diferencia. ¿Ahorraron siempre o tienen la Lo mismo, trabajaron los mismos años en el mismo ministerio. Mi mamá tiene una pensión X y ya tienen un quinto. Esa es la realidad. Sí, Que en un sistema que te ofreció que tú ibas a jubilar con el 100%, con una tasa de reemplazo del 100%. Los invito a volver a las ISAPRE porque es tema de coyuntura, si te parece. Pero para terminar, Porque hay leyes que están... este era un paréntesis, Sí. pero solamente para decir que, y tomando con lo de las ISAPRES, yo creo que aquí el problema no es si las ISAPRES son eficientes o son mejores o no, sino que, y en la libre elección. El problema es que en Chile los que pueden elegir son pocos, porque la mayor parte de la gente no puede pagar un ISAPRE. Entonces a mí no me da lo mismo que la salud no pueda darle al Estado. Yo no he dicho el eso. Estado tiene que dar una buena salud No, y pero el Estado tiene que dar una buena rectificar esa educación. parte. Rectifique, Marco Que hable Barraza. por el Marco, que no, No, dejamos pero hablar. no, El sí, problema es aquí que traigan hablamos- dos mujeres. Sí, ¿ves? pues siempre es Dos así. mujeres contra un hombre. Siempre así es. Que rectifique breve para que Marco tome la palabra. Enfoque de género, Marco. No, solamente para aclarar, yo no he dicho eso. Yo no estoy diciendo el Estado no puede... O sea, obviamente que no. O sea, evidentemente que el Estado tiene que tener hospitales públicos. FONASA tiene distintas categorías también de afiliados, que de hecho, gracias al sistema de integración, es que permite a afiliados a FONASA poder atenderse en establecimientos privados de salud. ¿Y qué es lo que pasa? La gente prefiere hacer eso. Si el Estado diera una buena salud, evidentemente que nadie sería ISAPRE. Lo mismo pasa con la educación. También pasaría eso, de que uno iría a un colegio público y no a un colegio particular subvencionado. Pero al final del día, igualar hacia abajo, yo creo Marco que ese es el Barraza. problema. Que Marco fortalecer Barraza. el Estado. Pero yo no creo que se iguale hacia abajo, de ninguna manera. No creo que esté en discusión si la cotización complementaria o los fondos, los fondos de FONASA con los de la ISAPRE sostienen o no el auge. El debate, creo yo, entre otras cosas, es si es que las ISAPRES pueden tener esos abusos respecto de los usuarios que hoy día tienen. Porque no hay que olvidar que el proyecto de ley se origina a partir de un fallo de la Corte Suprema, que tiene dos dimensiones. Por un lado, Retroactiva. retroactiva respecto Y de el los futuro. cobros indebidos, cobros irregulares,
Y en segundo lugar, la aplicación de una tabla de factores que no procedía a aplicar. Entonces, estamos hablando... ¿El funcionamiento de futuro de la industria? Sí, o sea, pero si está en debate eso, si no... Sí. Está en debate el funcionamiento de la industria, pero el funcionamiento de la industria con estándares de respeto y enfoque de derecho respecto de las usuarias y de los usuarios. Mantener la cosa como está hoy día es mantener, digamos, un abuso que claramente no es tolerable desde el punto de vista de quienes son usuarios del sistema de ISAPRES. Entonces, creo que la discusión no remite exclusivamente al problema de la estabilidad de la industria. Y no es un problema, además, que se haya creado ayer o antes de ayer. No. Este es un problema que se arrastra de más de 10 años. ¿Cómo se va a solucionar? Hay una tercera vía. Y que al final se judicializaron digamos, las prestaciones, esto de tener que ir a reclamarle a las cortes. O sea, tanto que hubo que... ¿Se acuerda que crearon una oficina para recibir si me permiten, los recursos de protección? La industria de las ISAPRES ha actuado con absoluta irresponsabilidad. El gobierno convocó a una mesa a la cual no quisieron participar, retrasaron su posición respecto del proyecto. Es más, han generado pánico social en relación a anuncios como que las ISAPRES van a desaparecer en 6 meses, dijeron. No ha ocurrido aquello. ¿Y si desaparece, qué pasa? No, no están debate. O sea, lo que pasa es que la propuesta que el gobierno ha presentado al Congreso compatibiliza cobertura en el sistema privado con la capacidad que tengan, digamos, la industria de responder con justicia. ¿Tú crees que lo que dice la industria es una campaña del terror? Sí, sin duda. Y yo creo que ha habido una estrategia por parte de la industria de la ISAPRES para atemorizar a la población. Paulina, más allá que si es campaña del terror o es la verdad lo que dicen las ISAPRES, que en septiembre podrían terminar, y habiendo conciencia de todo el mundo casi, de que si colapsa el sistema de ISAPRES puede colapsar la salud completa, y eso que sí que es grave e inaceptable. ¿Cómo se va a resolver ahora que tienes experiencia parlamentaria en la conversación allí? Porque está el proyecto del gobierno, la moción parlamentaria de reforma constitucional, que es la que hace Jimena Rincón, Matías Huócar, Chaguán, Javier Macaya, en fin. No, yo no veo muy viable, en primer lugar, esa reforma constitucional, que la verdad es que es bien alambicada y que no busca tampoco una solución. Pero empuja una tercera vía donde hay hay parlamentarios de su partido, entre otros, tratando de buscar alternativas, como por ejemplo que los acreedores o a los que se les debe plata puedan ser afiliados, sí, pero a los que se les debe plata a los usuarios puedan ser accionistas o tenedores de un bono de deuda de una ISAPRES. ¿Cómo lo ve usted? Como los patacones en Argentina. Cierto, claro. Mira, yo creo que aquí lo importante, más que el instrumento, aquí sí que voy a estar como la Connie, es que busquemos una solución para todas las personas que hoy día están afiliadas a las ISAPRES, que por una parte se tienen que cumplir el fallo y recibir su dinero de vuelta, pero sobre todo quienes están en tratamientos de enfermedades graves, que son más de 300.000 personas, que puedan continuar con aquello. Yo creo que ahí es donde está el eje o el foco donde deberíamos ponerlo. Muchos dicen que el gobierno no tiene que salvar las ISAPRES. Yo creo que aquí lo que tenemos que salvar es un sistema de salud que tenemos hoy día, que después habrá tiempo para reformularlo, repensarlo, ponerle. Yo creo que parte del problema es que, y aquí también hay un tema constitucional, la Constitución del 80, al establecer este Estado subsidiario, finalmente, y mercantilizar los derechos sociales, nos da la categoría de consumidores. Y nosotros pasamos a ser consumidores de salud. Y tampoco tenemos un CERNAC en esto, un CERNAC fuerte, porque el CERNAC con dientes que fue inconstitucional. Entonces no tienes quien te proteja. Y por eso. ¿Y la superintendencia no están haciendo la pega? La superintendencia tiene otras funciones que no tienen que ver precisamente con el detalle de esto. Pero entiendo que si a alguien no le rechazan, por ejemplo, una cobertura, un ciudadano puede ir a la superintendencia, y conozco casos que le ha ido bien, otros no. Yo te invito a seguirle la ruta a un par de casos. ¿Cuántos años te puedes demorar peleando con la superintendencia? Convengamos que si la Corte Suprema tuvo que dictaminar un fallo de estas características es porque la institucionalidad es débil. Sí. O sea, ese es el mejor ejemplo de que la institucionalidad, en este caso, burocratiza los procesos de fiscalización y lo que termina ocurriendo es que la Corte Suprema, vía acción judicial, tiene que dictaminar
un derecho que ha sido conculcado. Y por eso yo aludía a que esto no empezó ayer, ni hace 6 meses, ni hace un año, sino que más de una década. ¿Tú estás de acuerdo? Porque finalmente dejamos que un problema tan grave como este, como sociedad o como Estado, llegue allá a un nivel. Y lo otro que a mí me llama la atención es que las ISAPRES en algún momento amenazaron, no sé si amenazaron, pero dijeron que iban a ir a reclamar al sistema de arbitraje internacional. Ya. Y que hay grandes conglomerados internacionales en esto. Entonces, hoy día, por una cantidad de plata que tal vez para una empresa chilena pueda ser importante, yo creo que a la luz de los conglomerados que están detrás, tampoco hace insostenible su permanencia y su viabilidad financiera. Entonces, creo que también hay que ser responsables en esto, que la culpa, finalmente, más allá de quien la tenga, el sistema tiene que continuar, y particularmente respecto de quienes hoy día están en una situación muy grave, y en la ley que se ha propuesto, yo creo que hay que discutirla. ¿Está abierto el gobierno a flexibilizar la ¿No le ley queda otra? corta? No le queda otra. Mira, O sea, más que flexibilizarla, yo creo que recién se presentó el proyecto de ley, y lo que pasa es que los proyectos de ley se empiezan a debatir, se empiezan a debatir por los medios antes que en el pero Congreso. el problema es de que se demoraron gobierno- 5 meses y medio en presentar el proyecto en circunstancias que sabían que el plazo inicial era 6 meses. Pero te das entre otras cuenta de la cosas, porque no hubo ninguna incompetencia, posibilidad de dialogar de la con las incompetencia. ISAPRES. No hubo de la posibilidad incompetencia de del dialogar tema. con la ISAPRES. Hubo una pregunta oficial por parte del gobierno hacia la Corte Suprema respecto a la interpretación del fallo. Es decir, se ha hecho procedimentalmente lo que corresponde. ¿Quién preguntó? La senadora, y la senadora Rincón también preguntó si el proyecto cumplía a la Corte Suprema, un oficio de Jimena Rincón al presidente de la Corte Suprema, si es que el espíritu o más bien, si es que la moción parlamentaria de reforma constitucional cumplía con el espíritu del fallo. No ha habido respuesta hasta donde yo sé. No creo que vaya a Pero tener una tampoco respuesta. no creo O sea, yo que no- forme parte de las competencias claro, de la no, Corte no. pronunciarse acerca de un proyecto de ley. Claro, Vamos a hacer pero una yo pausa. creo que sí, en todo confundir. caso. No sé. Salvo yo cuando creo que están las sí. facultades de la Corte involucradas y tienen obligación de informar, pero no vía oficio. Pero con el fallo 2, sí la Corte aclara partes de lo que es el fallo 1 y que te da cuenta que la propia Corte dijo, oiga, si yo no le he dicho, acá está el fallo, pero yo no le he dicho cómo cumplirlo. Eso le corresponde a la superintendencia. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Quedan preguntas todavía. Por ejemplo, vamos a mostrarle aquí a Marco Barraza si le parece que, más allá de cuál sea el camino, es necesario que se salve o que subsista el sistema de ISAPRES hoy día. ¿O no? Lo contesta a la vuelta, Marco. ¿Le parece? Pausa y volvemos. Estamos aquí en nuestro último bloque en Estado Nacional Prime y le había dejado planteada la pregunta yo a Marco Barraza. Marcos, con ese. ¿Qué dije yo? ¿Dije Marco? Sí. Disculpa, Marcos. No es como de los Apeninos a los Andes. Siempre uno los Marcos lo corrigen y está muy bien. Marcos, no un salvataje, no me refiero a eso, pero ¿es necesario en la entiendo. circunstancia actual que siga el sistema de seguro privado? Si no me equivoco, la primera legislación presentada en materia de ISAPRES y regulaciones del 2010. Estamos a 2023. Son 13 años en que el sistema político no ha sido capaz de responder eficientemente. Yo creo que el Estado tiene que resguardar el acceso a salud pública y también tiene que resguardar el acceso a salud privada. Y tiene que existir un sistema como tal. Lo que no creo es que eso connote ISAPRES. Las ISAPRES en sí mismo es un negocio que está muy desregulado. La intervención con este proyecto de ley tiende a regular. Creo que es un debate que se abre, pero la industria de las ISAPRES claramente actúa de manera leonina desde el punto de vista de las familias. ¿Constanza? Sí, a ver, varias cosas. Lo primero, comparto con lo que decía Paulina y lo que decía Marcos respecto de desde dónde se remonta este problema. O sea, esto se remonta del año 2010, cuando el Tribunal Constitucional dice estos criterios de la tabla de factores, el artículo 38 ter de la ley del TFL, son inconstitucionales porque discriminan arbitrariamente. Y ahí la pelota llegó a la cancha del Congreso y de los distintos gobiernos. Entonces, hubo varias presentaciones de plan único de salud o tener un plan garantizado y ver cómo se conjugaba el sistema y que al final nunca hubo un acuerdo al respecto. Entonces, esto finalmente es un problema que se viene arrastrando hace 13 años, que efectivamente no es de este gobierno, pero que este gobierno se tiene que hacer cargo.
Y la realidad es de que yo lo que veo es de que no solamente no se está haciendo cargo, sino que además está aprovechando esta oportunidad para poder cumplir con un ítem de su programa de gobierno, que es, mire, acá hay un fondo único y ciertos seguros complementarios. Eso es lo que dice la página 26 del programa de gobierno de ¿Crees que, Gabriel Boric. que O sea, este proyecto busca... Absolutamente. Está en el proyecto de ley. como que no se aniquilar dice lo de este los seguros complementarios de salud. ¿Tú crees que busca aniquilar? Lo dice, pero lo dice desde el punto de vista Absolutamente. de la cobertura a través de las Está bien, clínicas. pero absolutamente. Y eso está bien. Y eso da cuenta de por qué se presenta tardíamente el proyecto, de qué es lo que dice finalmente. O sea, a mí me parece que es cruel a estas alturas del partido dejar en incertidumbre a los distintos afiliados, especialmente a quienes son crónicos que hoy día requieren tratamientos de manera permanente, solamente por un tema ideológico. Al menos yo creo que a estas alturas del partido, si bien no me sorprende el hecho que se haya presentado tarde, no me sorprende que acá siga esto de sin renuncia, no me sorprende por parte del gobierno y en general la coalición oficialista, porque en eso creen. Pero llegar al punto de usar una situación como esta y tratar de excusarse en el fallo de la Corte Suprema, que ha dicho claramente de que la Corte dice, yo no he dicho cómo cumplir el fallo, eso es un tema de ustedes. O sea, hoy día el gobierno tiene el sartén bajo el mango para poder llevar esta situación a un final que deje o saque de la incertidumbre a los 3 millones de afiliados de ISAPRE y a los 8,5 millones de personas entre afiliados de ISAPRE y de FONASA que hoy día se atienden en este establecimiento de salud privado. Oye, pero aquí los obligados a cumplir el fallo no es el gobierno. Los obligados a cumplir el fallo son las ISAPRE, que tienen que pagar lo que cobraron en exceso por muchos años y que finalmente es lo que reprocha... 2 años nomás. ¿Ah? Sí, Es 2 años, sí. Dos años, O sea, si se cuantificara... muchos años, pues, ya. 3 años. Entonces, Porque aquí, sigue. para que seamos claros en lo que estamos diciendo, aquí el obligado o los obligados a devolver la plata son las ISAPRES. Entonces, el gobierno, en definitiva, está tomando el problema que hay detrás. Pero los obligados a hacer una ley, Claro. a dirimirla hoy día es el Congreso. Y implementar el fallo solamente va a complementar y para implementar el fallo la superintendencia, que es parte del Estado. Al Ahora, final. yo creo que lo que Pero los propuso el obligados gobierno al es correcto. pago son las supuesto. ISAPRES. Eso no- Ese es el eso no- principal eso no obligado. cabe Ahora, duda. si la ISAPRE tuviera la plata y pagara, no habría problema. Esa es la Paulina verdad. Bodanovich, le queremos agradecer por haber estado esta noche, lo mismo que a Muchas Marcos gracias. Barraza y a Constanza Adiós. Juve, a los Marcos. tres. Marcos. Un gusto. Gracias Modelo por venir Atenino. aquí A mí me esta dicen noche. Paula. Muy buenas noches, Sí, me cae. gracias por venir. ¿En serio? Sí, me cambian. Paula.